Hola, mi nombre es Natalia Vélez y en este video quiero hablar acerca de los aportes del nuevo Código General del Proceso al derecho procesal. Como todos sabemos, debido a que se está señalado en el primer artículo de nuestra Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho, lo que significa que el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, esto a fin de evitar abusos de poder o violación de derechos y velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. El hecho de que esto se encuentre plasmado en nuestra Constitución, la cual es la Carta Magna o Ley de Leyes de nuestro país, no quiere decir que siempre se le dé cumplimiento. Hay algo que muchas personas tenemos claro y es que en Colombia muchas veces las personas no acceden al sistema de justicia debido a que los procesos se demoran mucho tiempo en ser tramitados y llegamos a considerar que no vale la pena invertir tantos recursos como nuestro tiempo y nuestro dinero en un proceso que no sabemos si realmente va a dejar algún beneficio. El hecho de que existan este tipo de dilaciones en el trámite de los procesos hace que se pierdan esas cualidades indispensables que mencioné anteriormente en un Estado de Derecho, debido a que no se le está garantizando a las personas el derecho de acceder a la justicia. Sería injusto decir que se dispone de este derecho cuando un proceso puede demorarse décadas en llegar a una solución definitiva. Es en este aspecto donde desde mi punto de vista radica la importancia del nuevo Código General del Proceso, un nuevo código que promete acelerar los términos y por ende facilitar el acceso a la justicia para todos los colombianos, debido a que es un derecho fundamental que debe ser garantizado pero que no se materializa en la vida de los colombianos hace varios años. Con la intención de cumplir este objetivo, el nuevo Código General del Proceso implementa ciertas reformas trascendentales por medio de los principios consagrados en sus disposiciones generales. Algunos de los principios que se encuentran en las disposiciones generales ya figuraban en el anterior código, el Código de Procedimiento Civil. Otros no son nuevos, pero se plasman en este nuevo código con la intención de otorgarles legalidad porque en el anterior no estaban. Y por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, tenemos unos principios nuevos que se manifiestan en este código para cumplir con su objetivo de facilitar el acceso a la justicia y agilizar el proceso. Entonces, es así como el artículo segundo del Código General del Proceso se refiere al acceso a la justicia, pero realmente el contenido de este artículo se enfoca en que a través del proceso se obtenga una decisión y lograr que ésta sea efectiva. No se limita a que se pueda acceder a la justicia como enuncia al principio del artículo, sino garantizar soluciones efectivas. Este artículo habla de que los procesos deben tener una duración razonable. Para reforzar este planteamiento podemos remitirnos al artículo 121 del Código General del Proceso, el cual establece que es razonable que la primera instancia tenga una duración de 1 año y la segunda de 6 meses, el cual de hecho es un buen tiempo para la solución de un proceso. Es válido aclarar que la seriedad de este artículo va mucho más allá, teniendo en cuenta que el juez a cargo del proceso puede perder competencia para decidir si no cumple con este término establecido. En el artículo cuarto nos hablan de la igualdad de las partes, no solo como algo que suena bonito, sino como una práctica real en el proceso. Un ejemplo de cómo se concreta este principio en el proceso es la carga dinámica de la prueba, como un deber del juez que consiste en trasladar la obligación de aportar una prueba hacia la contraparte si ésta tiene mejor posibilidad de traer la prueba respectiva, para así garantizar la igualdad de las partes. Un ejemplo de este principio se ve muy claro en los casos de responsabilidad médica, en los cuales si la clínica tiene pruebas de un trato inadecuado al paciente, debe aportarlas al proceso, así resulten perjudicados ellos con el aporte de estas pruebas. En el artículo octavo podemos ver que el código mantiene un esquema inquisitivo para unos aspectos y dispositivo para otros, manejando un buen equilibrio. En el caso del proceso judicial, el inicio siempre correrá a cargo de las partes interesadas. Es por tanto dispositivo, es decir, obedece a la autonomía de la voluntad de las partes de iniciar el proceso o no. Pero una vez iniciado el proceso, el impulso del mismo es responsabilidad de ambas partes y el juez por tanto se transforma en un esquema inquisitivo, es decir, obedece a lo que las normas establecen sobre cómo llevar a cabo el proceso. En el artículo séptimo nos hablan del principio de legalidad, el cual ya se implementaba pero no se encontraba plasmado en el código. Como es natural, el juez debe basarse en la ley, además de la equidad, la costumbre y la jurisprudencia para tomar una decisión. Adicional a estas fuentes del nuevo Código General del Proceso, dice que el juez debe basarse en la doctrina probable y debe respetarla al momento de tomar una decisión. El artículo cuarto de la Ley 169 de 1896 dice que la doctrina probable normalmente consiste en 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo aspecto de un mismo sentido, es decir, que se han llevado varios casos muy similares ante la Corte y en 3 ocasiones ha tomado la misma decisión. Entonces el juez debe ajustarse a estas decisiones y en caso de no hacerlo debe explicar razonada y expresamente el motivo que le sirve de apoyo para separarse de esta doctrina probable.
Por último, también es importante que el Código General del Proceso en el artículo 12 establece en cuanto a los vacíos y deficiencias del código que siempre prevalecerán las normas sustanciales sobre las procesales y que en caso de duda en tanto a la interpretación de las normas procesales siempre se deberá aclarar a la luz de los principios constitucionales. Como lo mencioné anteriormente, este código trae unos aportes nuevos que agregan un gran valor a nuestra legislación y nos ayuda a dar un paso adelante, en mi opinión. Puntualmente, esos temas novedosos son la oralidad, la concentración, la inmediación, la publicidad y la informalidad. El artículo 3 nos habla del principio de la oralidad, el cual venía siendo presencia hace mucho, pero nunca se le había dado la fuerza necesaria como lo está haciendo ahora el Código General del Proceso. Obedeciendo a la Ley 1285, la cual establece que todos los ordenamientos procesales deberían basarse en la oralidad, el Código General del Proceso procede a aclarar que la oralidad responde a una pregunta de cómo comunicarnos en el proceso. El código plantea un procedimiento mixto donde la primera parte es escrita, es decir, la presentación, admisión y contestación de la demanda, además de la decisión sobre las excepciones previas, de modo que la información quede plasmada de manera más fiable en documentos. Luego nace la etapa oral, es decir, la audiencia donde se encuentran todos los sujetos procesales, lo que requiere la utilización racional de la palabra y un buen sentido de los intervinientes para seleccionar los aspectos fundamentales para el fortalecimiento de las tesis planteadas. Al final de la audiencia, el juez deberá dictar sentencia de forma inmediata, lo que hará que este sistema sea productivo y el proceso sea mucho más rápido. Por otra parte, el principio de concentración consiste en realizar los actos del proceso en un solo acto, es decir, todo en una misma audiencia. El cumplimiento de este principio es tan importante que el código prohíbe suspensiones y recesos salvo los autorizados por la ley expresamente. El principio de inmediación es entendido como la comunicación directa, en el mismo lugar y el mismo momento entre el juez y las partes, terceros y fuentes de prueba. Queda entonces prohibida en principio la comisión, es decir, que el juez le encargue ciertos trámites a otro juez, salvo los eventos permitidos por la ley de manera excepcional. El principio de publicidad hace parte del principio de oralidad y hace referencia a que la diligencia y la audiencia procesal son públicas y cualquier persona interesada puede y debe tener acceso a las audiencias para así garantizar un control social de transparencia. En este caso también existen excepciones expresamente establecidas cuando, por ejemplo, el derecho a la intimidad entra en riesgo, la moral pública corre peligro, la seguridad nacional puede quedar expuesta o el orden público puede resultar alterado. Tenemos, por ejemplo, los casos de los delitos contra la formación sexual de los menores de 14 años en los cuales las audiencias se desarrollan de forma privada por disposición del juez para proteger la identidad de los menores. Por último, quiero referirme al artículo 11, que en su último renglón dice que al juez le queda prohibido exigir o cumplir formalidades innecesarias. Esta es una norma muy grande y simple a la vez, teniendo en cuenta que plasma la esencia del proceso al decir que en el proceso estamos detrás de la sustancia y no de las formalidades. Bueno, entonces estos fueron algunos artículos que a mi parecer son sumamente relevantes en cuanto a los aportes que hace el nuevo Código General del Proceso a un efectivo acceso a la justicia y un proceso más diligente. Muchas gracias.